Buenas tardes a toda la audiencia. Estamos en otro programa de Hablemos de Biblia. Este es el tercer programa. Le pido disculpas a todos los que escuchan el programa, que la semana pasada no pude estar. Tuve con problemas de salud, agarré una enfermedad del estómago. Pero ahora estoy acá vivito y coleando junto con mi hermano Pizarro. Vamos a tratar de hacer un programa entretenido para toda la audiencia. Y bueno, como siempre, esto está siendo grabado, así que también después va a estar... los links van a estar siendo compartidos para el que lo quiera ver con más tiempo, más tranquilidad. El día de hoy traje a mi hermano Pizarro porque es un hermano con el que tengo cierta confianza, con el que ya he charlado de muchos temas, y le pedí que hablemos de algo que puede ser interesante para todos. Que yo le pedí que hablemos del remanente, pero después nos dimos cuenta que nos fuimos a hablar de otras cosas, así que no sé si querés presentarte y decir más o menos de cómo va a ser el programa de hoy. Muy bien, buenas noches primero que nada, gracias por la invitación, antes que todo gracias por la invitación. Y sí, como bien dijiste, la idea era hablar justo sobre el remanente, pero antes de pasar a ese tema, lo ideal es captar bien qué es Israel hoy, qué conforma el pueblo hoy, quiénes conforman, qué tan ligados estamos nosotros a Israel hoy, para poder hablar del remanente. Porque el remanente, ¿no es cierto?, sabemos que es lo que quedó, es una sobra, digamos, ¿no es cierto? No una sobra del mal sentido, sino lo que fue quedando, el resto que fue quedando de todo lo que se iba perdiendo a través del tiempo por la idolatría, por muchas cosas. Pero antes tenemos que entender bien, ¿no es cierto?, que son los pactos con Dios. Claro. Al entender los pactos con Dios vamos a darnos cuenta un poquito, vamos a ir leyendo, y vamos a entender mejor el por qué muchos fueron cayendo de los pactos y cómo muchos se van incorporando al pacto, ¿no es cierto? Y en ese aspecto, bueno, entraríamos nosotros y todos los que hoy en día van comprendiendo y van aceptando, ¿no es cierto?, a Cristo. Entonces ahora vamos a poder ir viendo más o menos qué nos dice la Escritura con respecto a este punto, saliendo un poquito del credo original de la exclusividad, ¿no es cierto? Muchas veces el mundo se cree exclusivo y en realidad Dios tiene algo definido ya. Nadie es exclusivo, sino que somos todos invitados en realidad a este gran pacto, a esta gran oportunidad que ha dado Dios. Bueno, buenísimo. Vamos a estar hablando de todas estas cosas, pero primero le voy a pedir a Uli que me pase una alabanza, así nos preparamos. Continuamos con Hablemos de Biblia. Voy a pasar el número de teléfono para todo aquel que se quiera comunicar con alguna consulta, con algún saludito, con lo que sea, no molesta. El número telefónico es 11 41 80 76 78, 11 41 80 76 78. Como digo, cualquier cosa que quieran mandar es bien recibida. Si estamos preparados, vamos a empezar. Tengo una pregunta como para arrancar todo, como para no dejarte solo, de que te arregles. Vamos. Pues como dijiste vos, vamos a hablar del remanente, pero antes tenemos que entender acerca de un poco de dónde viene Israel, de los pactos que hubo con Israel y etcétera. Así que la pregunta es, habíamos hablado con el hermano Ale Benítez en el primer programa que hicimos acerca de el nombre de la iglesia israelita del nuevo pacto. Y habíamos hablado de que había un antiguo pacto. Este antiguo pacto, uno lo entiende, o el general de la gente por ahí lo entiende, como que fue un pacto hecho exclusivamente con la casa de Israel. ¿Por qué hubo necesidad, o pareciera que hubo necesidad de hacer un pacto con otras gentes que no fuera Israel? ¿Qué fue lo que pasó hoy? Bien, como decíamos hace un momento, es un común pensar de la gente, ¿no es cierto?, que el primer pacto tiene exclusividad con Israel. Pero la realidad es que cuando el Señor toma la decisión de hacer el diluvio, ¿no es cierto?, dice que lo ve a Noé y ve que era un hombre recto, esto, aquello, y que decide salvarlo, él y su casa. Cuando se bajan del arca, ya teniendo, ¿no es cierto?, quizá algún hermano ya habló o va a hablar de lo que era de las temporadas de la ley, ¿no es cierto?, ellos ya tenían ciertos parámetros de ley, por ejemplo, los animales, claro, ¿no es tal cual. Los sacrificios, cómo hacer un sacrificio. Eso no lo hablamos, pero uno puede ver en las partes que hablan acerca de los animales limpios y inmundos que subieron, ahí te da a pensar que ya tenían una definición de lo que era un animal limpio y inmundo. Totalmente, por algo los hizo separar de una u otra forma, ¿no? Y desde ahí el Señor hace una promesa, y por ella hace un pacto con la humanidad. Vamos a arrancar desde ahí. La promesa es, y lo que pacta Dios sin que la humanidad esté presente, es que dice que nunca más los va a destruir por agua. Porque tenemos que comprender que la creación fue hecha perfecta.
el que, digamos, se fue metiendo en problemas siempre fue el hombre, Claro. ¿no es cierto? A través de la desobediencia se fue metiendo en problemas y se fue separando de Dios. Dios lo que busca ahora es volverlo a traer, un modo de volverlo a traer. Entonces nos encontramos con esta promesa de nunca más destruirlos, y allí nace lo que quizá muchos hermanos nombran, o mucha gente, es un plan de salvación. Una idea de salvación para todos los que desean servir a Dios. ¿Sí? Para todos los que desean servir a Dios conforme a Dios lo pide. No es simplemente decir yo quiero servir a Dios, sino que hay ciertas pautas para servir a Dios. Por eso un pacto, cuando Dios establece un pacto, Él da ciertas, vamos a decir, cláusulas, ¿no es cierto?, para dar determinado premio, ¿no es cierto? Sí, como un contrato de trabajo del mundo. Eso es lo que quería llegar. Es justamente un contrato en realidad, ¿no es cierto? Él nos va a dar algo a cambio de nuestro amor, nuestra obediencia y muchas otras cuestiones más. Bien, y el Señor fueron quedando como pequeños indicios a través de la historia. Uno que vamos a leer es Génesis capítulo 12, ¿sí? Vamos a leer unos pedacitos, nomás no vamos a leer todo. Esta es la historia de Abraham, todos la conocemos, cuando el Señor llama a Abraham, ¿sí? Dice el capítulo 12, el versículo 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra que te mostraré. Todos sabemos, Abraham vivía en Ur, en la Mesopotamia, en una época muy antigua donde viajar lejos era algo inentendible. Separarte del grupo era algo inentendible. No es como hoy que viajamos a 1000 kilómetros como si nada, ¿no? En esos años viajar era algo tremendo. De hecho, en la antigüedad, cuando cometías una falta muy grave, uno de los peores castigos que te podía tocar era el exilio, echarte de la ciudad, porque el echarte de la ciudad es prácticamente que te mueras agonizando en el desierto. Exactamente, estabas a merced de todo lo malo, ¿no es cierto?, tanto del clima, de la intemperie, de la comida y de lo que siempre hubo mata en el mundo. Entonces, a él lo saca y se lo va a llevar a un lugar, pero con una promesa ya. Le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Sí? Si leemos la historia, él siempre al lugar que fue bendición. Fue bendición ahí en la zona de Mamre, fue bendición para Abimelech, ¿no es cierto? A veces habían algunos problemitas, pero siempre fue bendición para los que lo rodearon y los que lo ayudaron. Dice luego el versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti, dice, todas las familias de la tierra. O sea, el Señor va dejando indicios de que a través de Abraham y su descendencia iba a llegar bendición a la tierra. ¿Sí? Una es conocer a Dios, porque Él se fue y se fue con su Dios. Y los que lo siguieron, lo seguían, ¿no es cierto? Después vamos a ir viendo que todos los que a Él lo servían tenían que servir a su Dios. Vamos al capítulo 17 de este mismo libro, donde el Señor hace el primer pacto. El primer contrato. Le dice: bueno, yo te voy a dar esto a cambio de esto otro. Le dice el versículo, vamos a leer el capítulo 17, el versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Eso le decía a Abraham. Abraham, vamos a separar acá un par de palabritas. Le dice: y será por señal del pacto entre mí y vosotros. No es el pacto en sí mismo la circuncisión. La circuncisión es la señal de que estás en ese pacto. O sea, marca que estás en un pacto, pero no es la circuncisión en sí misma el pacto. Bien, dice: a la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en la casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Acá hay algo interesante. Dice: y el comprado al extranjero. Sabemos que la esclavitud existió siempre y ellos tenían, ¿no es cierto? Si bien uno puede leer a través de las escrituras, siempre los hijos de Dios tuvieron siervos, pero con un buen trato, no de esclavo de muerte como fue Israel en Egipto, ¿no es cierto? Pero no, eso no eran casi como trabajadores. Exactamente, eran siervos, ¿no es cierto? Pero esto no quitaba que no fueran comprados. Por eso la palabra lo dice. Dice entonces: y el nacido en la casa y el comprado por dinero, cualquier extranjero que no fuere de tu linaje.
debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto de vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. ¿Qué nos da a entender esto? Que el siervo comprado, ¿sí?, también podía ingresar al pacto. No era solo el linaje de Abraham, no eran solo los hijos de Abraham, ¿no es cierto?, los que tenían esta posibilidad, sino que acá claramente nos dice, y el comprado con dinero, ¿no es cierto?, también debe ser circuncidado. Y el último verso que leíamos decía, aquella persona será cortada de mi pueblo, o sea que pasaba a pertenecer al pueblo. Automáticamente, al ser circuncidado, pasaba a pertenecer al pueblo. Mirá, y ya se hablaba de pueblo muchísimo antes de los hebreos, digamos, de ese grupo que salió de Egipto. El concepto escrito lo tenemos. En el concepto escrito lo tenemos. Claramente acá todo el capítulo 17 ya le viene hablando de que va a haber mucha gente. Ah, está hablando como a futuro. Exactamente. Por ejemplo, el versículo 5, cuando le cambia el nombre de Abraham a Abraham, le dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. O sea, ya está mencionando que va a crecer. ¿Sí? Dice, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y acá se sigue expandiendo la bendición. Dice que de él, porque si nosotros fuéramos exclusivistas, ¿cierto?, solo Israel, tenemos versos acá como este que dice que de él no solo iba a salir Israel, sino que iban a salir naciones de él. O sea, más pueblos con la misma sangre. O sea, no se trata de un tema de sangre, porque si no tendría que ser solo para Israel. Sabemos que Abraham tuvo 2 hijos, ¿verdad? Ismael y Isaac. Ismael e Isaac. Si fuera solo exclusivo para su hijo legítimo, Ismael quedaría fuera. Quedaría fuera de esto de ser familia. Y sin embargo acá dice que son naciones de él. Ahora, el pacto lo hizo exclusivamente con unos. Se lo fue llevando a quienes, hacia la línea de Isaac. Ajá. El pacto de ser un pueblo para él. Para los otros les llegó bendición. Abraham tuvo más hijos, con Setura tuvo hijos, ¿no es cierto? A ellos les llegaba bendición. La bendición se iba expandiendo hacia ellos. ¿Sí? Ahora, un pacto con promesas de bienestar y todo eso, ahora vamos a ir leyendo, se fue centrando como en una familia. Ahí sí se fue centrando en una familia. Sí. A la que todos podíamos llegar a. Sí, es muy interesante esto que decís, porque cuando hablábamos con el hermano Alejandro Benítez en el primer programa, hablábamos de esto, ¿no? Nosotros nos enfocamos en el pacto en el monte Sinaí, Sí. en esa época que el pueblo ya estaba conformado y hablábamos y veíamos los versos en los que había extranjeros, había gente que había salido de Egipto y había sido partícipe de ese pacto. Pero vos me estás diciendo que incluso desde esa primera vez que habló Abraham con Dios, o Dios con Abraham, ya le había dicho que toda la gente extranjera que quisiera formar parte podía formar parte. O sea, ni siquiera hablando del monte Sinaí, desde mucho antes ya estaba esa posibilidad. Bien, acá vamos a ir teniendo detalles. Por ejemplo, acá no el que quisiera, tenía que ser comprado. Ah, Acá hay detalles. Esto va a empezar a cambiar con el tiempo. En ese entonces era solo los comprados. ¿Sí? Bien explicaba el hermano Benítez, de que más adelante estuvo, y vamos a leer algunos pasajes, está la posibilidad de elegir. Antes no estaba la posibilidad de elegir. ¿Sí? Tenía un cierto parámetro de exclusividad. ajá. Vamos a ver, mira, en el mismo libro de Génesis, el versículo 19 del capítulo, vamos a leer, sí, el 28, vamos a leer el 28, mira, para que veamos un poquito más en la antigüedad cómo se veía. 28:19 dice, 13, perdón, dice, y aquí estaba en lo alto ella, la cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, la tierra que estás acostada la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia, le está diciendo a Isaac, ¿sí? Dice, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Sigue siendo lo mismo.
a través de ustedes va a llegar bendición, va a llegar bendición, ¿no? Eso es lo que viene diciendo el Señor. Una vez que pasó lo de Noé, sabía que el hombre se iba a multiplicar. Y Dios en su gran amor empezó a demostrar esto, solo que Él quería a una gente en especial. Como leía nuestro hermano Benítez, ¿no es cierto? No eligió al más poderoso, al más fuerte, ¿no es cierto? Tomaba aquel pasaje que dice, por ser lo menos de la tierra, dice. Pero Él eligió. En un momento era tan rebelde este pueblo, ¿no es cierto? Que el Señor le dijo a Moisés, los mataré a todos y te pondré sobre gentes más grandes. Y Moisés intercedió, ¿no es cierto? Dijo, no, Señor, ¿no es cierto? Porque, ¿qué van a decir los egipcios? Los sacó para matarlos en el desierto. Entonces, lo que podemos ir viendo es que el Señor siempre buscó un pueblo, pero eso no quita que la bendición llegara a todo el mundo. Claro. O sea, ahí hablamos que todavía no, la gente no podía elegir pertenecer, pero ya estaba la promesa de que todo el mundo, porque todas las familias de la tierra, iba a poder ser bendita en esta familia especial. Ahora vamos a ver Éxodo, el día que sale Israel de Egipto. Vamos a arrancar por ahí. Vamos a ver el versículo. Vamos a leer desde el versículo 6. Desde el 4, para que se entienda mejor. Dice, más la familia, cuando le está dando la ordenanza, ¿no es cierto?, para poder guardar la Pascua. Cuando el Señor les dice que debían guardar la Pascua. Dice, mejor vamos a leer desde el verso 42. Dice, es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. ¿Sí? Hablando de la Pascua. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiesen circuncidado. ¿Sí? O sea, la circuncisión era el acceso al pacto. ¿El pacto cuál era? Promesas de bendición, prosperidad económica, le dijo que lo iba a ser un hombre próspero, a Abraham, a Isaac le prometió lo mismo, que iban a tener una gran descendencia, que iban a ser millones, esa fue la promesa, que le dijo Abraham, serán como las estrellas, como el polvo, como la arena del mar, sí. ¿no es cierto? La promesa de la tierra también, porque ya desde Abraham está esa promesa. Exactamente, que le iba a dar toda esa tierra, ¿no es cierto? Cuando se separa de Lot, que Lot elige, ¿no es cierto?, mirando lo material, elige lo más verde, y Abraham se queda con el desierto, ¿y qué dice el Señor? Dice, hasta donde ves, todo esto es para tus hijos. Esas eran las bendiciones de aquel pacto. Obediencia y amor a cambio de eso, de bienestar hoy, el bienestar económico en ese entonces, que no era algo menor, ¿no es cierto? Como lo que hablábamos antes. Estaban los pueblos a disposición de enemigos. Tal así que, por ejemplo, cuando en cierto caso tuvo que Abraham armar un ejército e ir a defender y a rescatar a Lot, ¿no es cierto? O sea, estaban siempre como a merced de otros, siempre alguien quería lo tuyo. Claro, uno por ahí piensa en lo económico y piensa en el día de hoy de que te alcance para comprar las cosas, pero antes de lo económico dependía de si vos ibas a poder vivir o ibas a tener que pelear con todo el mundo para tener. Y la promesa económica o sea, la promesa de bienestar que pasó a lo económico con respecto a Abraham era tan grande que era un hombre riquísimo. Justamente cuando recupera a Lot, él arma un ejército. Con sus propios siervos y su propio dinero arma un ejército. Y cuando vuelven con el botín, dice que le prometió al Señor que no iba a tomar nada del botín, para que el rey no pudiera decir yo enriquecí a Abraham, sino que lo había enriquecido ¿quién? Jehová. Entonces las promesas se basaban en eso en aquel entonces. Bien, seguimos leyendo. Dice aquí, mas todo siervo comprado por dinero comerá de ella después que le hubiere circuncidado, dice. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no se llevará de aquella carne fuera de ella, ni quebraré el hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas, si algún extranjero morare contigo y quisiese celebrar la Pascua a Jehová, séale circuncidado todo varón, entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Lo que estábamos explicando. ¿Qué apareció acá? La posibilidad de elegir. Antes, para entrar al pacto tenías que ser o hijo de Abraham o siervo de Abraham, ¿no es cierto? ¿Qué sucedió con Israel? 400 años de esclavitud, qué promesa que ya le había hecho Dios a Abraham.
Y el pacto abre una puerta más. Ya no es tan exclusivo para ellos. Hasta ahí era casi exclusivo. Ujú. Pero ahora, ¿qué sucede? Si algún extranjero quiere, también va a poder. Como siempre sabemos, ¿no es cierto? Con ciertas pautas. Claro, Las pautas de obediencia, de comidas, de todas esas cosas, ¿no es cierto? De modo de vivir, ¿no es cierto? De la idolatría. Por sobre todas las cosas, lo que más aquejaban en aquellos tiempos era la idolatría. Cualquier pasaje que uno toma, la mayoría de los pasajes que uno toma con respecto a la rebeldía en Israel, van de la mano de la idolatría. Claro, si el gran problema de Israel fue siempre... Era la idolatría, es así. Entonces, en esta ocasión aparece nuevamente la posibilidad de elegir participar de la Pascua y pertenecer al pueblo. Porque le dice, y será como uno de vuestra nación. Lo incorpora automáticamente. ¿Por qué el Señor puso eso en aquel entonces? Las plagas en Egipto, el gran poder demostrado que sucedió. Muchos extranjeros, ¿no es cierto? En el monte Sinaí lo cuenta, dice que habían extranjeros con ellos que se apegaron al pueblo porque creyeron también. Claro. Lo mismo sucede con Israel hoy. Nosotros creímos, ¿no es cierto? El mundo cree en Israel, que Israel es el pueblo de Dios. Y es perfecto, es así. Entonces eso va generando una cadena. Tu mamá creía, tus hijos van a creer, vos creés. Y así es la cadena en el mundo, ¿no es cierto? En este entonces, ¿qué sucedía? Ellos veían y con mayor razón creían. Aunque muchos dicen que fueron endurecidos. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 49. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. ¿Sí? En este caso podemos decir, bueno, está hablando de la ley de la Pascua. Pero cuando nosotros leemos las leyes de Dios, desde acá, a partir de este capítulo del Éxodo hasta el último de Deuteronomio, en muchas ocasiones dice lo mismo. Y una misma ley tendréis tanto para el extranjero como para el natural. nacido, Sí. para el natural. Aclara unas cuantas veces encima. Muchas veces, ¿verdad? Haciendo alusión a esto, a que el extranjero que era circuncidado era parte del pueblo. Era parte del pueblo, no es que era menos que los demás. Y una misma forma tenía que vivir como vivían los naturales. El tema es que tampoco se le exigía menos, porque en No. las partes que hablan de los castigos a los quebrantamientos de ciertas leyes, también se aclara que el mismo castigo va a ser para el extranjero. Para los mismos, tal cual. Bien, salteando un poquito, vamos a ver ahora en Deuteronomio, capítulo 10, que si bien vemos que todo es en la carne, ya vienen apareciendo los indicios de que hay una circuncisión más importante, que hay un espacio más importante, que no se trata solo de pertenecer porque me circuncidé, que no se trata solo de pertenecer o ser parte de algo porque guardé la ley, sino que hay algo más importante. Vamos al capítulo 10 del libro de Deuteronomio, el verso 14 dice: He aquí que Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Mirá, es ese verso que se lee en el Nuevo Testamento, que uno piensa que, yo por ahí pienso que está ahí, que es la primera vez que se habla del tema, ya estaba desde las leyes en el Deuteronomio. En Deuteronomio, ya existía. O sea, el pacto viene tomando forma. El pacto, primero, ¿no es cierto?, ¿qué sucedía con los hombres? Hay pasajes que hablan de que el hombre normalizaba el sacrificio. O sea, cometía pecado, iba y mataba un animalito y ya está. Y a Dios eso no le agradaba, por eso allá en los profetas dice, cansado, dice, estoy de vuestros sacrificios, de vuestros sábados, de vuestras fiestas. ¿Por qué dice vuestros? Porque ellos no eran de Dios, no cumplían el propósito que Dios le había dado. Entonces acá ya nos viene diciendo que no se trata solamente de la carne, sino que el pacto debe nacer de amor y desde el corazón. Por eso dice circuncidad vuestro corazón, que ahí esté el pacto, que no esté en lo exterior que la gente ve, sino que tiene que estar ya dentro de la persona. Vamos a ver algo interesante y que va de la mano de lo que vendría a ser lo profético. ¿Sí? Vamos a ver el libro de Josué. Un pedacito nomás para no meternos tanto en esos temas.
y no desviarnos. Vamos a ver Josué, el capítulo, creo que es el capítulo 5, donde están por entrar. Están en Gilgal antes de la toma de Jericó. Vienen por el desierto, caminando todo, y están por entrar a la tierra prometida. Cruzando el río estaban en la tierra prometida. Y acá nos va a quedar un indicio hacia algo futuro. Vamos a leer un pedacito, dice: cuando todos los reyes de los amorreos, capítulo 5 de Josué, que estaban del otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Se asustaron, básicamente. Terror. Yo siempre hablaba con unos hermanos, y lo que habrá sido en ese entonces, sabemos que salieron aproximadamente unos 2 millones de personas, niños, mujeres, hombres y grandes, lo que habrá sido, ¿no? Saber que 2 millones de personas se vienen contra tu ciudad. Claro. Y gente que tenía fama de haber hecho cosas milagrosas. Milagros, tanto así milagro, y después milagros en batalla, porque no eran guerreros. Claro. Eran esclavos, 400 años de esclavos tenían, no eran guerreros. Entonces, el terror que habrá causado en esa época poder verlos venir, ¿no es cierto? Y bueno, dice que su corazón desfalleció. Pero el Señor tenía un propósito. Dice, antes de entrar a la tierra: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. No quiere decir que los circuncidaron 2 veces, por las dudas. Por las dudas de que nadie se le ocurra. ¿Cómo hicieron para circuncidarlos 2 veces? No. Pobrecito, que empezaron a cortar, ¿no? Ahora vamos a ver de qué se trataba. Dice: esta es la causa por la cual Josué circuncidó todo el pueblo que había salido de Egipto. Los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, porque habían tomado la Pascua. Recordemos lo que leímos en capítulo 12. Los extranjeros que querían salir, los siervos, todos tenían que estar circuncidados para participar de la Pascua. Y los únicos que se salvaron fueron los que participaron de la Pascua, porque ¿qué hicieron? Con la sangre del cordero, pintaron los dinteles de las puertas. Entonces todos los que salieron estaban circuncidados. Sí o sí. No había uno no había forma, claro, no había forma. Dice, pero también toda esa misma gente que salió tenía que morir en el desierto por el pecado que cometieron. Claro, exactamente. Ahí entiendo lo que vas. Que toda la gente que ya estaba circuncidada murió, ese es el tema. Y no se circuncidaron. No dice la Escritura el por qué. Ajá. O sea, hay cosas que hay que ser claro y ser sincero. La Escritura no dice el por qué no se siguieron circuncidando en el desierto. Pero nos encontramos con esto, que para entrar a la tierra prometida hay que estar circuncidado. Vamos a leerlo. Dice: pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto, lo que bien decías vos, fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra, la cual Jehová había jurado a sus padres, que no la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que cenaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, y la vergüenza de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar es llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Se celebra la Pascua. Creo que el siguiente verso, al otro día la Pascua comieron fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas. Y el maná cesó al día siguiente. Hasta ahí llegó. Hasta ahí. Cuando ellos van a entrar a la tierra prometida, ¿por qué? Porque la promesa era tierra, veníamos hablando de eso. La promesa era tierra, ¿sí? La promesa era volver a ese lugar. Eso es lo que le prometió Dios a Abraham, su tierra. Es más, cuando le dice, primero
vas a nacer de ti un pueblo, tus hijos van a ser esclavos, pero después van a salir, ¿cierto? La promesa era la tierra. Y acá nos encontramos con un detalle muy lindo, que después lo vamos a ver con respecto a nuestro Señor Jesús, que es que para entrar a la tierra prometida era necesario estar circuncidado. ¿Sí? Y acá va a haber un salto después a lo que es la segunda forma de pacto, que es la que trae nuestro Señor Jesús. No había manera que si no estuviera circuncidado, ¿sí? Porque una de las preguntas que me enviaste hablaba un poquito de eso, sin darte cuenta hablaba de eso. No me di cuenta, no. De qué sucede con las personas que mueren hoy, ¿no es cierto? Que no han ingresado al pacto por más que sean hijos del pueblo. Sí. Entonces aquí vamos a esto. Las personas para entrar a la tierra prometida, esto es lo que nos enseña aquí. Sí o sí tenían que estar circuncidados. En este caso llegaron justo para la Pascua. También hay algo profético a través de ello que lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Tenemos este pacto. Ellos viven en tranquilidad, en paz, pasan los reyes, ya no viven en tanta paz porque se empiezan a matar entre ellos, pero el pacto siempre es el mismo. No invalidó Jehová el pacto. Ellos siguieron con rebeldía, con sus cosas, ¿no es cierto? Pero él siempre le prometió que si se volvían al camino que les había mandado, iba a hacer las mismas promesas. Las mismas promesas. El Señor siempre fue muy insistente. En realidad no fue un Dios duro. No fue duro con ellos. Los aguantó una y otra vez en el desierto, un montón de veces, y una vez que entran a la tierra prometida, lo mismo. Cuando ya tienen un poquito de paz, se vuelven a la idolatría, ¿no es cierto? De pronto ya no quieren que Jehová sea el director de ellos, sino que piden un rey, como el resto de las naciones. Viene Saúl, ¿no es cierto? Saúl, ¿por qué se va? Por la desobediencia. Capítulo 15, versículo 22, ¿no es cierto? Cuando lo amonesta el profeta, que le dice, mejor es obedecer, le dice. Se le hace sencillito, sí, ¿no es cierto?, que la grosura de los carneros. Después viene justamente, David. Viene Salomón, que conforma el templo, pero el templo viene basado con todo lo que estaba en los libros, en los mandamientos. Los sacerdotes, los sacrificios de las fiestas, la obediencia, pero todo era lo mismo. Era esa prosperidad, ¿no es cierto? Ahora, y acá es donde vamos a pasar a la parte que más vamos a desarrollar un poquito más, vamos a ir a Jeremías, verso para nosotros, los de la iglesia, conocidísimo. Vamos a ir a Jeremías capítulo 31, verso 31. Para ver con quién es el nuevo pacto. Porque acá es donde mucha gente tiende a confundirse. Muchas veces cree que cuando viene un nuevo pacto fue para dejar de lado a Israel. Claro. Y ahí es donde radica el error. ¿Por qué? Porque no leen con detenimiento. Porque ahora lo vamos a leer y la respuesta no la voy a decir yo. Está escrita la respuesta. Capítulo 31, versículo 31 del libro de Jeremías. Dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Acá está hablando de los mismos de siempre. ¿Dónde están los demás? Claro. ¿Dónde están los demás? Porque si vamos a decir que va a haber un nuevo pacto, por ejemplo, digamos, ¿no es cierto? No, saquemos a Israel y Judá. Bueno, ¿dónde está nuestro pacto? ¿Dónde está el pacto de los gentiles, vamos a decir? ¿Dónde está escrito el pacto de los gentiles? El pacto del mundo. No existe. Porque acá claramente lo dice. Si no, tendríamos que hablar de 3 pactos. Quizá hay 3 pactos y no lo sabemos todavía. Claro. ¿No es cierto? Tenemos el pacto del mundo, el pacto de Israel y Judá, claro, y el antiguo pacto. Claro, pero hay que encontrar el verso que hable de eso. Y va a estar difícil. Entonces dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué se los dividió? Porque los pueblos en ese entonces ya estaban divididos. Se habían dividido ellos solos. Ya se habían dividido. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, no Dios, ellos, como veníamos hablando a través de la idolatría y todo esto, invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Nuevamente, resalta que no es tan importante lo carnal. Que lo carnal no es la base. Que la base está en el interior de la persona.
Por eso acá el Señor justamente les dice, ¿no es cierto? Es como que realza esto. Dice, les daré, pero este es el pacto, lo dice así, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley. Ese es el pacto. Daré mi ley en su corazón, en sus mentes. Ese es el pacto. Va a quedar adentro tuyo. Antes estaban en unas tablas de piedra. Vamos a ver un pequeño detalle, mira. Un pequeño detalle en el libro de Ezequiel. Ezequiel 36. Ezequiel 36 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Siempre lo mismo, la idolatría. Y os daré un corazón nuevo, lo que decía ahí, va a poner las leyes en sus corazones. Está hablando de lo mismo entonces. De lo mismo, exactamente de lo mismo. Y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Acá salta otro detalle importante. ¿El nuevo pacto anula la ley de Dios? Y no porque está en el corazón de ellos, dice. Uno, porque el nuevo pacto, ¿qué hace? Pone la ley en tu corazón. O sea, más cerca tuyo está Más todavía. cerca. Antes estaban en unas piedras, antes te las leían ahí, la gente no las asimilaba de la misma manera, ¿no es cierto? Pero aparte de esto, nos dice que ahora van a estar las leyes en tu corazón, y acá nos dice lo siguiente: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, en mis preceptos, y los pongáis por obra. No solo conocerlos, sino ponerlos por obra. Entonces, claramente, una cosa no anula la otra. Un nuevo pacto no anula la ley, ¿sí? Tal cual lo decía el Señor Jesús. Yo no he venido a abrogar la ley ni los mandamientos, sino a cumplir las cosas que están en ellas. Bien, dice: y guardé mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Este es el propósito del pacto. Se va transformando el pacto, ¿sí? Si bien lo invalidaron, como leíamos en el capítulo 31, verso 31 de Jeremías en adelante, dice que ellos lo invalidaron, quedó anulado el pacto. Pero el pacto, el Señor lo empezó a transformar, empieza a darle otro giro al pacto. Ya antes era, una circuncisión, pasaba a pertenecer del pueblo, tenía que guardar en un principio ciertas leyes, no todas, porque por ejemplo de Abraham hasta que salen de Egipto no habían leyes, por ejemplo, rituales de las fiestas, claro, ciertos sacrificios, no existían. Entonces, con cierta cantidad de leyes era el primer pacto, ¿no es cierto? A ese primer pacto se le agregan leyes ahí, las famosas 613 leyes, ¿no es cierto? Que muchas estaban dentro del arca y otras dicen que estaban en el libro, al lado del arca. Se le van agregando leyes y de pronto esas leyes se terminan de agregar. Después es vivir en ellas. Pero los hombres, como siempre, se empiezan a perder. Y el Señor ve que ya solo la carne no es factible, sí. no es suficiente exactamente. El Señor sabe que necesita ir más adentro. Por eso les comienza a hablar de agua para limpiarse, ¿no es cierto? Hablando porque dentro de las leyes encontramos varios temas sobre los lavamientos rituales que habían. Entonces, para que ellos comprendieran, les dijo: los limpiaré con agua limpia, y ya habla de poner la ley en sus corazones. Y darles un espíritu. Y darles un nuevo espíritu. El espíritu que tenían, ese espíritu animal, ¿no es cierto? Porque eran personas toscas, no tenían percepción real del bien y el mal. Había una percepción de decir, bueno, esto es malo, esto es bueno, pero no había una percepción de decir, bueno, qué tan malo o qué tan bueno. Claro. Esto nos damos cuenta a la hora de leer las leyes. Claro. ¿Sí? Y hablando de un ejemplo, el mismo Saúl que vos nombraste, él, según uno lee, parece que lo hizo pensando que, bueno, que era bueno. Estaba haciendo algo bien para... De hecho, cuando nosotros leemos la historia de Caín y Abel, Caín dice que trajo lo más gordo de los animales. ¿Sí? No, Abel. Abel, perdón. Y Caín dice que trajo lo del fruto de la tierra. No dice que haya sido malo.
Él creyó que estaba bien, Mm. pero el Señor no pedía eso. El Señor pedía un animal. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho Caín? A ver, me imagino yo en esa época, ¿no? Le dice, bueno, a ver, Te cambio. esta bolsa de papa por un cordero porque quiero ofrecérselo al Señor, ¿no es cierto? Tendría que haber hecho eso. Él no lo hizo como algo malo. Sin embargo, cuando Dios mira con agrado a uno y al otro no, ahí dice que demudó su rostro. Ahí se dio cuenta. ¿No es cierto? Lo que había hecho. Entonces, justamente viene a eso. Cuando David, el gran David, ve a Betsabé, la esposa de Urías Eteo, que dice que la vio y la amó, se enamoró automáticamente, creo que es uno de los más grandes pecados que fue una consecuencia en la cadena de pecados, porque cayó en adulterio, fue cómplice de homicidio, mandó a matar, tenemos muchos parámetros de pecado. Se quedó más tranquilo. Ahí está el punto. Estaba tranquilo. Viene Natán y le tiene que hacer toda una historia, de un hombre con muchas ovejas, uno que tenía una sola, ¿no es cierto? Y lo va llevando de tal manera que cuando le dice qué hay que hacer, la peor sentencia le da. Y que le dice a Natán, ese hombre eres tú. Y ahí cayó en cuenta de lo que había hecho. ¿Por qué? Porque no había lo que tenemos nosotros. Espíritu Santo. El Espíritu Santo no había venido. Recordemos que viene recién con el Señor Jesús. Antes venía y se posaba sobre X personas, muy especiales personas. Tenemos profetas, Elías, Eliseo, parte del Espíritu Santo venía a ellos. Los jueces cuando iban a combatir también. Cuando se consultaba, ¿no es cierto? El Señor dice que los visitaba o los poseía. Tenemos a Jeremías, dice que lo tomaba el Espíritu, lo hacía ver visiones, o lo llevaba y de repente lo soltaba. Y ya no estaba con él, no habitaba en el hombre, como hoy en día habitan los hijos de Dios a través del bautismo. Entonces, esa es la transformación, volviendo, ¿no es cierto? Esa es la transformación que comienza a tener el pacto. Esa es la transformación que comienza a tener el pacto. Pasa de ser algo sencillo y empieza a introducirse en la persona. Vamos a ver ahora en Deuteronomio. Vamos a ir para atrás en realidad. Para después pasar al Nuevo Testamento para hablar del Señor Jesús. Deuteronomio, capítulo 28, o 18, ahora lo vamos a buscar bien. (18) Hace un anuncio, hace una profecía Moisés. Dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Venían en porfía. No le estaban dando el oído necesario y profundo que incluso Moisés veía que tenían que tener. No lo estaban dando. Entonces los amonesta y les dice, va a haber un profeta de entre nosotros, de nuestro pueblo, ¿sí? De la descendencia, dice, a él oiréis. ¿Por qué dice como yo? Porque Moisés fue el Salvador para Israel. Él fue el Salvador. Él hizo los milagros. A través de Dios, pero él hizo los milagros. ¿No es cierto? Enseñó cómo había que hacer el sacrificio. Si bien no fue él el sacrificio, pero enseñó cómo había que hacer el sacrificio. A través de él vino la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras todos morían, a través del último Cordero Pascual, el pueblo obtuvo la vida. Él los ayudó a cruzar el Mar Muerto. ¿Sí? Y él intercedía por el pueblo, como lo hizo el Señor Jesús y como lo sigue haciendo, intercedía por el pueblo, ¿no es cierto? Cuando hablábamos hace un rato de que el Señor se había enojado ya, ¿y quién iba? Señor, no los mates, ¿no es cierto? Por allá venía una plaga de serpientes, ¿no? Señor, ten piedad, y levantaron la serpiente. ¿Qué tuvieron que hacer con la serpiente? Destruirla, muchos años después, porque la empezaron a adorar. Claro, ¿viste? El hombre va hacia no había cosa que no, por la que no se desviara. No quisiera adorar, ¿viste? Cualquier cosita ellos querían adorar algo. Sí. Entonces, por eso les dice, un profeta como a mí nos va a levantar. ¿Sí? Va a venir alguien de este pueblo que va a cumplir con ciertos parámetros, como yo hoy, que fui su libertador, va a ser más adelante. Esto lo vemos en todas las películas. Cuando venía el Señor Jesús, ¿qué esperaba el pueblo de Israel? Un libertador que hiciera guerra contra los romanos. Ellos esperaban eso, un libertador que viniera a hacer guerra. Ellos querían ser libres
físicamente. Pensando en el éxodo de Egipto. Tal cual. Ellos buscaban lo mismo. Esperaban un Moisés. Eso es lo que esperaban. Dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios, en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, no vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, bien acá empieza a hablar de otra cuestión. Pero el Señor habla justamente de estas cosas, de que anunciando al Señor Jesús, el Señor Jesús justamente viene a hablar con nosotros y el día de mañana vamos a tener que dar cuenta, como dice acá. En ese entonces morían, en este entonces dice que va a haber que dar cuentas. Entonces hasta acá tenemos, vamos a decir, el pacto en el Antiguo Testamento. El antiguo, lo que muchas veces se dice el antiguo pacto, pero ya con estos indicios, ¿no es cierto? Claro que hay un montón de cosas que uno no toma en cuenta cuando habla de antiguo pacto, porque uno dice antiguo pacto y dice, bueno, la casa de Israel, las promesas terrenales, pero estamos viendo que en ese antiguo pacto había promesas para todas las naciones que se quisieran unir a esta familia, a esta casa, y también había una promesa de cosas a futuro, que ya no eran tan terrenales, tan carnales, hablaba de otras cosas. Exactamente, se fue transformando de esta manera, ¿no es cierto? Empezamos con la exclusividad, Abraham, sus hijos, ¿sí? De pronto pasan los años, nace Isaac, nace Jacob, siguen siendo solo ellos y sus hijos, 400 años esclavos, y el Señor que incorpora a los que quisieren. Ya venían los esclavos, ya tenían el poder, estaban obligados a ser parte del pueblo prácticamente, pero ya entra la posibilidad de querer, de por decisión propia entrar. Vemos esta seguidilla de cosas de que físicamente no funciona, el pueblo se va detrás de la idolatría, invalidan el pacto, entonces manda a través de su profeta Jeremías y dice, va a haber un nuevo pacto. Como bien decíamos, no es con el mundo. Nuevo pacto con la casa de Israel y de Judá. ¿Sí? Ellos son el eje del pacto. El resto somos los que nos llega la bendición. La bendición que le fue mencionada allí a Abraham, que le fue mencionada a Isaac, ¿no es cierto? De que iban a ser benditos en ellos toda la gente de la tierra. Pero ya con estos pequeños indicios de pensar más en el corazón, veíamos en Deuteronomio capítulo 10, circuncidad el prepucio de vuestro corazón, o sea, ya lo físico no está funcionando. Entonces hay que apelar a cosas más profundas. Bueno, y ya hablamos del antiguo pacto y vimos la conexión que va teniendo con el nuevo pacto. Ahora podríamos hablar un poco del nuevo pacto, ver qué rol cumple, porque ya leímos que ese nuevo pacto era para la casa de Judá e Israel. ¿Qué rol cumple Israel al día de hoy con ese pacto? Y el resto de la gente, cómo pertenecemos o cómo podemos ser partícipes, claro. Pero vamos a pasar un corte musical, si te parece. Continuamos con Hablemos de Biblia. No sé ni mi propio programa cómo se llama. Continuamos con Hablemos de Biblia. Ahora vamos a seguir hablando con el hermano Pizarro. Leo un mensajito nomás que me llegó de la hermana Claudia Varela, que nos escribe. Paz, mis queridos hermanos en Cristo. Dios les ayude y guíe con su espíritu para hablar conforme a su verdad. Bendiciones. Bueno, muchas gracias, hermana. También nos mandó algo una hermana, pero eso lo voy a publicar en los estados porque es un pedido de ayuda, una llamada a la solidaridad. Lo voy a poner en los estados para que después lo puedan ver todos. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Ya hablamos del antiguo pacto, con quién había hecho Dios ese pacto, quiénes podían ser partícipes de esas bendiciones que venían acompañadas de ese pacto. Y ahora podríamos hablar del nuevo, que ya estuvimos entreviendo, que es hecho con las mismas personas el pacto. Con las mismas que se hizo el antiguo, se hizo el nuevo. Pero hay mucha gente muchas acepciones religiosas que piensan que este pacto se hizo con el resto de la gente y Israel quedó de lado. Así es. Entonces, ¿cómo
¿Cómo respondemos eso? Bueno, tenemos Bien, versos. tenemos versos para eso. Ahora lo que tenemos que ver es cómo de aquí se van a empezar a tomar, las personas empiezan a tomar de pasajes como el que vamos a leer ahora, para empezar a descartar, vamos a decir de alguna manera, al pueblo, cayendo nuevamente en un error que vamos a ir leyendo. En Mateo capítulo 1, el verso 21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este era el ángel hablando con María. Exactamente. Dice, llamarás Jesús y salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es lo primero, ¿sí? No dice va a salvar al mundo todavía, ¿sí? Dice que salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué? Porque ellos venían esperando una redención, venían esperando a alguien, ¿sí? Que hablábamos, que era justamente Moisés, un nuevo Moisés, por decir de alguna manera, que los iba a volver a salvar, ¿sí? Que les iba a enseñar a limpiarse otra vez como eran limpiados a través de la fiesta, como eran limpiados a través de distintos rituales, exactamente. Pero el Señor acá dice, y Él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿sí? Si nosotros vamos ahora a Lucas, vamos a ver otro caso de cuando el Señor Jesús es presentado en el templo. Cuando el Señor Jesús es presentado en el templo, aparece otra persona. Capítulo 2, un hombre que tenía una promesa. Capítulo 2, versículo 25 del libro de Lucas. Dice, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, y esperaba consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viniese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño, Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tus palabras, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Mira quién aparece acá. Los gentiles, el mundo. Empieza a aparecer la gente, el común del mundo. Algo que rechazaban un montón la gente de esa época. Sí, totalmente. Los judíos no querían saber La idea nada. de tener algo que ver con los gentiles era... La escala era el judío, según ellos, Sí. era el judío, un perro y el gentil. Claro. Era más o menos así la escala. Después lo vamos a leer. Pedro dice, vosotros sabéis cuán abominable para nosotros. O sea, era algo... Un asco. Un asco, vamos a decir, ¿no? Pero sin embargo el verso 32, vamos a desmenuzarlo un poquito, dice, luz para revelación a los gentiles. O sea, la salvación, si bien viene habiendo parámetros de que un extranjero podía llegar, ¿no es cierto?, todo, ahora va a haber una revelación para los gentiles. Algo que ellos están ocultos, está en oscuridad. Dice que Él es la luz para la revelación a los gentiles. Y para el pueblo de Israel dice que es gloria, porque ellos ya a Dios lo conocían, tenían que empezar a conocer a su Hijo Jesús. Todos sabemos lo que dice capítulo 1, versículo 11 del libro de Juan, dice, Él vino a lo suyo, a hacer su cumplir, pero los suyos no lo recibieron. Por tanto, ¿qué dice? ¿A dónde se dijo que se iba el Señor? A los gentiles. Y se fue hacia Galilea de los gentiles. ¿No es cierto? Se fue hacia aquel lado. Entonces ahí es donde empieza este pequeño problema de querer sustituir al pueblo de Israel. Como el Señor Jesús vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Que de hecho vos lo estás diciendo bien, porque hay mucha gente que dice vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. No. Pero es vino a lo suyo, Vino a lo suyo. hacer su tarea, lo que le mandó el Padre. Exactamente, hacer su tarea lo que le mandó el Padre. A ver, vamos a leerlo para que... El hermano Adrián Avilés siempre me dice lo mismo, porque a veces yo hablando lo digo mal y él siempre me dice, lee, no inventes. Que lo diga como está escrito, no como se me ocurre. Tal cual. Capítulo 1, versículo 11 del libro de Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Los que creen en su nombre, entonces dice que fue la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, por medio, no que es la ley de Moisés, sino que a través de él, dice fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Sí? Tenemos que entender que estos libros fueron escritos después que se entendió que los gentiles también tenían acceso, ¿no es cierto?, a la salvación. Entonces cuando habla de la gracia y esto, no está hablando que la gracia no existía. De hecho dice que Noé halló gracia a los ojos de Dios. La gracia existía, pero está hablando de esta gracia, de la salvación. Vamos a ver Mateo capítulo 3, para ver ahora cómo empezamos a acceder al nuevo pacto. Ya las cosas cambiaron, vimos que lo carnal no sirve, la carne no sirve, los animales ya no tienen el valor que tenían que tener, la muerte no tenía el valor que tenía que tener. Pues en realidad por eso a la hora de sacrificar tenía que poner sus manos sobre el animal y ahí sacrificarlo, para que haya un sentimiento de dolor porque ese animal moría. Claro, es lo que vos decías. Por ahí la gente en esa época, en la época de esos ritos, se quedaba mucho aunque bueno, hay que matar a un animal, listo. Pero la idea detrás de eso era que vos veas que alguien está pagando por las cosas que vos haces. Exactamente. Tenías que tener un cierto sentimiento con ese sacrificio. Y ese era el sentimiento que los seguidores de Cristo conocieron cuando Él era castigado. Por eso el Señor tenía que ser castigado. Claro. Para que la gente quedara en nuestra mente que el dolor de otro pagó mis pecados. Eso buscó Dios en el principio con el animalito. Esa era lo que buscaba. Pero el hombre nunca lo asimiló. Por eso el Señor Jesús tiene que tener todo ese sufrimiento, ¿no es cierto? Tiene que sufrir de esa manera que los que están presentes en ese entonces lo vean. Y está escrito de tal manera para nosotros que al leerlo lo podamos ver. Bien explícito. Claro, bien explícito. Vos fíjate que lo que es ver y lo que es leer. Leer nosotros lo leemos, pero ¿te acordás cuando salió la película La Pasión de Cristo? Oh, sí. La gente estaba horrorizada. Sí. ¿Por qué? Porque lograba ver eso. Imagínate que nosotros vivimos en un siglo en que la muerte es medianamente normal, ¿no es cierto? Sí. Imagínate en esos años que la gente no veía morir a alguien continuamente. Hoy en la televisión, las noticias, la muerte siempre, sí. es parte del día a día. Imagínate en esos años. Bueno, nosotros hoy lo vimos de esa manera y la gente quedó espantada. Entonces, ese era el propósito del animalito, que tu corazón se espante porque ese animalito moría. Pero bueno, no pudo ser así. Entonces tenía que haber una nueva forma de entrar al pacto. Dice el capítulo 3 del libro de Mateo, el verso 13, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Dice, es necesario que lo hagamos de esta manera. Recordemos lo que leíamos en Ezequiel. Dice que iban a ser limpios con agua y que iba a darles un espíritu. El Señor les estaba mostrando que eso que se escribió allá estaba aconteciendo, que esta era la nueva forma, que el Señor iba a venir a ellos de este modo. Ya no por un animalito, sino por ciertas cuestiones. Esta es una, el bautismo, era la manera de obtener a Dios en tu vida. Y es la manera hoy. Y por ahí Juan en ese momento, reconociendo lo que era y reconociendo su santidad, capaz que le parecía como que no le hacía falta, pero Jesús, además de venir a ser, vino a demostrar con el ejemplo. Totalmente. Él tenía que dejar en claro cómo eran las cosas, cómo se debían hacer las cosas. Desde el punto de obediencia, ¿no es cierto?, hasta qué punto Dios exige obediencia. Él lo llevó hasta la muerte. La humildad, el amor, Él todo lo hizo para que esté al alcance de nosotros, que nosotros también podemos hacerlo. Él ayudó al enfermo, Él ayudó al necesitado, Él al que pudo le sanó. Hoy nosotros podemos orar por un enfermo, ¿no es cierto? Todo lo que hizo Él nosotros lo podemos hacer. Eso fue lo que vino a decir, ¿sí? En este caso ahora nos mostraba cómo accedíamos al Espíritu de Dios. Y en Juan, capítulo 3, estos son pasajes pero muy muy conocidos, por eso quise recurrir a ellos.
el Señor ya habla con Nicodemo. Nicodemo, un maestro, un maestro, ¿no es cierto? Dice principal entre los judíos, dice capítulo 1, una persona importante, que se convirtió de hecho al Señor Jesús. Fue el que lo ayudó a bajar el cuerpo, estuvo después de escondido porque lo que los demás decían, por lo visto, era importante todavía para él, en su estatus. Pero bien, el Señor acá remarca en claro que no hay otro modo. Le dice, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que este pacto requería algo más, requería que haya un nacimiento en la persona. Esto es el nuevo pacto, un nuevo nacimiento en la persona. Y le dice, Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Me podés creer un comentario? ¿Me podés creer que cuando empecé a venir a la iglesia de chiquito, porque me traía a mi abuela, y escuchaba eso, fue lo primero que le fui a preguntar a, no sé si a mi tía o a mi abuelo, a alguno cercano, porque ¿cómo puede ser? ¿Se puede volver a entrar al vientre, a hacer el panza de tu mamá? Pregunta de niño, pero yo no lo conocía el verso, pero fue lo primero que pensé. Porque cuando lo tomás literal como un niño, como una persona que no tiene el espíritu, pensás eso, pensás en lo carnal. Y no solo eso, sino que era algo nuevo. No existía el concepto, lo venía predicando Juan el Bautista, el concepto de bautismo, pero no existía de tal manera antes. Entonces era como un ritual nuevo, vamos a decir. Ellos hacían rituales, de hecho, cuando detienen al Señor Jesús, en ciertos casos los judíos se detuvieron porque dice que ya habían hecho la parte ritual de la purificación y todo eso, ¿no es cierto? Se pasaban por distintos lavamientos, etcétera, etcétera. Pero no existía este concepto de que a través de esa limpieza ibas a recibir a Dios en tu vida y que era el acceso. Este es el acceso para entrar al nuevo pacto y para obtener las nuevas promesas. Entonces le decía, ¿no es cierto? El que no naciere de agua y de espíritu, lo mismo que hizo él, viene enseñando esta nueva forma de entrar al pacto. Lo mismo que se les decía, ¿no es cierto?, allí en el capítulo 36 a Israel, que iba a suceder con ellos. Ahora, si nosotros nos detenemos un poquito más en el libro de Juan, capítulo 1, vamos a leer un par de versitos para avanzar. 1:29, el día que Juan el Bautista ve al Señor Jesús, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, después que lo bautizó, sí, al otro día, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cambió lo que leímos en Juan, en Mateo, perdón, cuando dice que vino a quitar el pecado de su pueblo, se magnificó. De pronto, este profeta dice aquí el que viene, el que quita el pecado del mundo, ya no de su pueblo, viene a quitar el pecado del mundo. Si nosotros leemos Juan 3:16, conocido verso para la fiesta de Pascua por sobre todas las cosas, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que en él crea. Esa puerta que se abrió hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, ya con el extranjero que quisiere, vuelve a estar abierta. Ya no para un otro, para el mundo, dice. No para los que están cercanos, sino dice para el mundo. El nuevo pacto que hace se abre hacia todos. Si bien ellos siguen siendo el pueblo elegido de Dios, ¿sí?, que esto no lo tenemos que descartar, no lo tenemos que correr a un lado ni nada, de hecho es el eje de todo, es Israel, ¿sí?, pero ¿qué hace? Se abre hacia el mundo, ¿sí? Y pasa esto, dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vamos a ver Lucas capítulo 22, porque ya tenemos hasta aquí la nueva forma de ingresar. Pero ¿cuáles son las promesas
de esto? Porque estuvimos hablando de las promesas terrenales, del bienestar terrenales. económico, la salud, la tierra, todas esas cosas hablamos Sí. de Abraham, cuando hablamos de Abraham. Exactamente. Hablamos de todas esas, pero todavía nos falta algo, Quimei. ¿Qué nos falta? Nos falta el Cordero. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Falta el sacrificio. Ajá. O sea que solo el bautismo y solo un bautismo no te va a hacer falta. No te va a alcanzar. No te va a alcanzar. Hay dos componentes. Uno es eso que teníamos, el bautismo, pero el otro es necesaria la sangre, porque la ley demanda sangre. La ley desde el principio demandaba sangre, para todas las fiestas demandaba sangre. Siempre la ley demandó sangre, por eso se entraba, por ejemplo, para el día de expiación y se rociaba sangre sobre el arca, se rociaba sangre sobre el libro, porque la ley demandaba sangre. Claro. Porque en la sangre está la vida, ¿no? Hay un verso que dice así. Así dice, entonces, en la sangre está la vida. Entonces el derramamiento de sangre Simboliza vida. simboliza. Exactamente. Viene a traer justamente eso, vida para el que llega la sangre. Por eso cuando se hacía un sacrificio antes, con hisopo, dice que en la planta del hisopo se le tiraba la sangre al pueblo. Exactamente, de ahí viene una costumbre de otras denominaciones que, ¿no es cierto?, sacan agua y le tiran a los fieles. ¿Eso del agua bendita Claro, es de eso mismo? Desde ahí se toma, ¿no es cierto? Ellos tomaron esa costumbre desde ahí mismo. Muchas de esas costumbres que se fueron tergiversando hacia su conveniencia, ¿no es cierto?, hacia lo que por ahí ellos pueden ir comprendiendo. Bien, entonces ahora sí tenemos a nuestro Señor Jesús, del que veníamos hablando, que, bueno, la historia la conocemos todos. El Señor Jesús es el Cordero Pascual. Él muere por nosotros. ¿Por qué decimos el Cordero Pascual? Porque justamente muere para la Pascua, es sacrificado ese animal para la Pascua, es sacrificado nuestro Señor Jesús para la Pascua, y con su sangre, ¿sí?, nosotros somos limpiados. Nosotros con la sangre marcamos nuestra vida. Si queda marcada nuestra vida con la sangre del Señor Jesús, como era marcada el dintel de las puertas para la entrada al hogar. De la misma manera. De hecho, lo hablábamos esto en Los Forasteros, que el significado de la palabra Pascua es pasar por alto, sí, y tiene que ver cuando el ángel heridor pasó por alto las casas de allá de los hebreos, pero traído al día de hoy al Cordero Pascual, que es Jesús, ese sacrificio pasa por alto todos los pecados que cometimos en nuestra vida, hasta el momento que lo aceptamos. Exactamente. Eso es lo que hace y lo que va a ir haciendo todos los días de tu vida. Empieza a pasar por alto ciertos pecados. Cuando vos pedís perdón, ¿qué hace? Pasa por alto un pecado. Eso es lo que hace. Por eso no se termina nunca. Por eso los mandamientos de la fiesta son perpetuas. Por eso justamente este acto que vamos a leer ahora también es perpetuo. Bien, capítulo 22, la noche de la Pascua. El Señor Jesús, sus apóstoles, dice, versículo 15, vamos a leer el 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que en el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Su sangre era el nuevo pacto. ¿Sí? Acá se instaura un nuevo pacto sobre mejores promesas. Vamos a ver dónde dice eso. Sí. Vamos a ver Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 8, este libro. Vamos a leer desde el versículo 5, vamos a leer desde el 1, así se entiende un poquito mejor. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, nosotros también, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre.
Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que le presentase las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, todo lo hecho en aquel antiguo pacto señalaba algo. Estaba representando otra cosa. Exactamente. Como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Pero ahora tanto, mejor ministerio el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí viene el día del Señor en el que estableceré con la casa de Israel y de Judá un nuevo pacto. Mira, lo vuelve a repetir, especifica de vuelta con quién fue el pacto. Toma justamente por eso dice, como dice allá. Ya. ¿Sí? O sea, no está invalidado el Antiguo Testamento tampoco. Como dice allá, ¿no es cierto?, en un nuevo pacto con la casa de Israel y de Judá. Sentado sobre mejores promesas. ¿Cuál es la promesa del nuevo pacto? La vida eterna. No hay otra promesa. No tenemos otra promesa nosotros. Todas las otras promesas son para Israel. Las promesas del bienestar y que si obedecieren, ¿no es cierto? A nosotros también nos dice que el Señor que vamos a estar bien, nos dice un montón de cosas con respecto a eso. Dice que el Señor sabe que las aves tienen para comer, sabe nuestras necesidades, ¿cierto? Lo básico. El Señor siempre les dijo, por ejemplo, a los apóstoles que no se preocupen porque hagan de comer, de beber, ¿no es cierto? Porque a nosotros dice que nuestras promesas no están acá. Capítulo 11 del libro de Hebreos menciona que algunos en el antiguo pacto ya tenían noción de esto. Capítulo 11, versículo 13 del libro de Hebreos dice: conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Sí? ¿Cuál? La celestial. Esa es nuestra promesa. Esa es la promesa del nuevo pacto. ¿Cuál? Estar en el reino de Dios. Vamos a ver Apocalipsis. Apocalipsis capítulo, que es pasaje que se lee siempre para la fiesta de Cabañas. Me encanta porque para cada fiesta tenemos los pasajes claves que repetimos. Como que son el caballo de batalla de esa fiesta, sí, totalmente. Capítulo 7, versículo 9 de Cabañas, dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esta es la promesa. Este es el nuevo pacto. O sea, yo doy obediencia, amo a Dios, me esfuerzo por mi familia, me esfuerzo por ser mejor hermano, por ser mejor persona, me esfuerzo para la iglesia, y esto me va a traer algo a mí, que es el acceso a la vida eterna. No esperamos nada más. Podemos leer el capítulo 11 que estábamos leyendo, el triste pasar de tantos, de los que esperan solo lo porvenir, solo lo celestial. Dice el versículo, a ver, el versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba, fíjate, acá están los indicios de que ya se estimaba que había algo más allá. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuál es esta? La Jerusalén celestial.
capítulo, ¿no es cierto?, 20, 21, 22, ahí explica todo cómo va a ser la Nueva Jerusalén, cómo se va a llegar a la Nueva Jerusalén, ¿no es cierto? Esa es la promesa, no hay otra. El capítulo 20 del libro de Apocalipsis dice, el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esa es la promesa. Ese es el nuevo pacto, ¿sí? Ahora, ¿cómo entramos nosotros? Porque si era solo para Israel, Claro, eso iba a ¿en preguntar. qué momento se abrió algo que era tan difícil? Vamos a ver Hechos, capítulo 10 del libro de Hechos, otro capítulo que se tergiversa para poder quitar Ya la ley sé de cuál viandas. es, ya sé. La ley de viandas, ¿no es cierto? Sí. Que de hecho es re fácil de entenderlo ese verso. Hay que leerlo capítulo. Hay que leerlo entero, ¿no? Claro, si vos lees la mitad, entendés lo que vos querés, pero hay que leerlo todo. El versículo 28 era lo que estábamos diciendo. Dice, y les dijo Pedro, ¿no es cierto?, a los que estaban con Cornelio, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Común es sinónimo de sucio, ¿no? En Israel sí. Entonces, dice el versículo 44, vamos a saltar, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, ¿sí?, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derrame el don del Espíritu Santo. Era improbable para ellos. Pero estamos hablando acá ya, esto es después de la muerte de Jesús. Esto después de la Ya muerte toda de esta Jesús. gente creyó que Jesús era el Hijo de Dios y entendió su palabra, pero sin embargo todavía pensaban que era exclusivo de los circuncidados, Claro, de los israelitas. Pedro creía que era exclusivo para ellos. Ajá. De hecho, los apóstoles no son enviados a los gentiles. El enviado a los gentiles es Pablo, el apóstol de los gentiles. Los otros, si uno lee las cartas dicen a los hermanos de la dispersión, a los de la diáspora. A judíos le está escribiendo, no le está escribiendo al gentil común, ¿sí? A Pedro se le muestra acá que no, que ellos también tenían acceso. Por eso luego les dice el versículo 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bien, por lo visto, no es mágico, pero sí es celestial, es algo que viene de Dios. Dios abrió la puerta para los gentiles, pero no las abrió, vamos a decir, de fácil, sino que nosotros, igual que los otros, antes dice la palabra que éramos esclavos del pecado, y sin embargo la palabra, vamos a ver en Corintios, dice que nosotros, igual que en el primer pacto, fuimos comprados. Por eso tenemos acceso. La humanidad fue comprada, por eso tenemos acceso al pacto de Dios. En Corintios, el capítulo 6, el versículo 17, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros antes éramos esclavos del pecado, así dice la palabra, y fuimos comprados. No es porque sí que la persona fue salva. El Señor Jesús vino y con su sangre compró la humanidad. ¿Qué nos dice esto? Que el pacto está dispuesto. Él ya pagó por la vida del vecino, pagó por la vida del vecino de más allá al fondo y por el vecino que está más allá al fondo. Lo que queda ahora es que el vecino acepte ese pago.
pero el pacto ya fue hecho, el pago ya está hecho. Al igual que en aquel entonces, los siervos eran comprados y ya eran parte del pueblo, se circuncidaban y eran parte del pueblo, en este entonces también. Somos comprados, pero el que viene comprado, ¿qué necesita? Circuncidarse. Claro. ¿Cómo se circuncida ahora? A través del bautismo. ¿Y cómo es salvo? A través de la sangre. ¿Viste que no hay nada nuevo? Ajá. Sino que es toda una transformación. Lo que hizo fue expandirlo. Eso fue lo que hizo. En todos los sentidos, porque estamos hablando de la expansión como a nivel global, por decirlo de una forma. Sí. Ya no importa tu ubicación espacial, no tenés que estar en Israel, no tenés que subir a Jerusalén. En cualquier lugar vos podés aceptar al Señor. Y la expansión de las promesas a algo más grande, que no abarca solamente cómo te vaya vos en esta vida, sino cómo te va a ir después de que mueras, cuando tengas una nueva vida, si tenés una vida eterna o una muerte eterna, ¿no? Exactamente. De hecho, el pacto es tan amplio que tiene que salir de Israel. O sea, el pacto fue hecho allá. ¿Y cómo llegó hasta nosotros? Es la pregunta. Acá, estamos en el fin del mundo. Estamos en la otra punta. Sí. El pacto tiene que salir de allí. De hecho, la primera salida del pacto, si bien el Señor ya les había dicho, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, ¿no es cierto?, hasta lo último de la tierra, ¿de qué manera? La primera salida de este pacto para llegar a la humanidad se da justamente en el día de Pentecostés, que de hecho se lo llevan judíos, ¿sí? Judíos que se convirtieron, ¿no es cierto? Todos conocemos el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando habla en Pentecostés. A ver, capítulo 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén. Acá vamos a detallar algo. Dice moraban, estaban de paso, eso es morar en un lugar, ¿sí? No habitaban. Habitar es estar de fijo. Estos moraban. Entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque a cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son gentiles estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, el Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Todo el mundo conocido, Mesopotamia, lo que vendría a ser Eurasia, ahí, Europa y Asia, toda esa zona, ¿no es cierto?, el norte de África, estaban todos. El mundo comercial, lo que era el Imperio Romano, estaban todos. ¿Por qué venían de distintos lugares? Porque ya habían habido un montón de dispersiones. Varias diásporas ya habían comenzado. ¿No es cierto? Entonces los judíos tenían que cumplir con el mandato de 3 veces al año. Claro, tenía que subir a Jerusalén igual. Sí o sí tenían que estar en Pentecostés. ¿Qué sucedió con esta gente? Después que Pablo se para y les habla... Pedro. Sí, Pedro. Después que les habla Pedro, al oír esto, el versículo 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí estamos de vuelta en lo mismo. ¿En qué es lo que había que hacer? Ellos a Dios ya lo conocían, las leyes ya las conocían porque eran judíos. ¿Qué les faltaba aceptar? A Jesús. Cristo, el nuevo pacto. Les faltaba aceptar que aquel pacto ya se había acabado porque lo habían invalidado y este era el nuevo del que mencionaba allí Jeremías. Este era el nuevo. Ahora, ¿qué sucedió con todos estos? Todos estos que hicieron se llevaron el pacto hacia el mundo, hacia ese mundo conocido. Ellos se llevaron el pacto hacia afuera. Cuando Pablo hace sus viajes, empieza a irse a los de Corintios, a los de Efeso, a estos, a aquellos, ¿no es cierto? Se empieza a hacer todas las cartas que tenemos de él. En cierto momento se para y dice, en un lugar, dice que había un altar que era para el Dios no conocido. ¿No es cierto? De este les vengo a hablar. No le hablaba a judíos. De este les vengo a hablar. Y así empieza
la expansión del pacto. El pacto comienza a cubrir la tierra, como fue la promesa que le hizo Abraham. Dice que en él iban a ser benditas las familias de la tierra, ahí va la bendición hacia la familia. No se trataba de que toda la tierra iba a ser rica, no, esta era la bendición que iba a ser desparramada hacia la tierra. Esta era la bendición que iba a llenar la tierra y un día tiene que empezar a volver. ¿Sí? De tal manera, vamos a ver ahora que sigue siendo con ellos. Vamos a ver ahora en Hebreos, en Romanos. Creo que abrir Romanos, vamos a ver Romanos. Romanos capítulo, que para hablar del pacto tenemos que leer esto, capítulo 11. Ya que vas a leer eso, porque una de las preguntas que yo tenía, o de las cosas que quería responder, era el hecho de que al día de hoy, por ahí nosotros como iglesia nos vemos a nosotros mismos y bueno, nadie de acá que sepa es judío o israelita, no tiene sangre. Y las demás iglesias lo mismo, la iglesia católica, los evangélicos son todos iglesias formadas por gente que no tienen relación sanguínea con Israel. Entonces por ahí es eso lo que a uno le lleva a pensar, ¿qué pasó con esa gente? ¿A dónde quedó? Todas las promesas que le hicieron, ¿qué pasó? Porque uno ve a los judíos o ve a Israel la nación y ve que siguen otra cosa, siguen sus leyes, sus ritos, sus formas de adorar y no aceptan a Jesús. Muy bien. Entonces eso quería... Bien. Para meternos en ese ámbito, vamos a primero leer entonces un pedacito aquí, un pedacito chiquitito de Romanos capítulo 11. Versículo 11 justamente. Primero voy a leer capítulo 11, versículo 1. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Esa es la respuesta que da. Y esa es la respuesta que mantenemos y sostenemos. Dios no ha desechado a su pueblo, porque las promesas son para su pueblo. Las promesas de restauración no son para Argentina, son para Israel. Las promesas de que cuando ellos se conviertan, ¿no es cierto?, y dejen su vida, son para Israel. Las promesas de ser restaurados después de toda la maldición que han sufrido, es para Israel, no es para nosotros. Es ridículo creer que es para nosotros, son para ellos. A ellos les dice que los va a recoger de los rincones de la tierra. A ellos se los dice. A nosotros nos llega de rebote. Nos agarramos del manto. Hacia allá iba. ¿Qué dice la Escritura? Dice que de un judío, dice, se van a atender y se van a agarrar. ¿Pero por qué? Porque dice, hemos oído que Dios está con vosotros. Nosotros hemos oído y sabemos que Dios está con ellos. Y sabemos que un día se tienen que convertir, tienen que aceptar este nuevo pacto. Y de esto habla justamente el capítulo 11 de Romanos, que vamos a leer unos pedacitos. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayese? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Acá claramente nos dice que no está descartado. ¿Por qué? Porque los quiere llevar a celos. O sea, los quiere, pero quiere provocarles celos. Los quiere de vuelta. ¿Qué hizo? Lo dejó un tiempo y lo está provocando a celo con otro. Pero él, su objetivo sigue siendo Israel. Por eso dice, por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, ¿qué es la riqueza del mundo? Justamente esto, que la salvación llegó hasta nosotros. De esa riqueza habla. Y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, cuando yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Y esto nos trae a memoria, ¿qué cosa? El valle de los huesos secos. Vida entre los muertos. O sea, ellos están muertos, se están juntando esos huesos, ¿no es cierto? Pero con este propósito. Eso no quita que ellos no estén. Acá claramente nos dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, o sea, ellos tuvieron que ser un poquito de lado para que el mundo tenga acceso también a esta salvación. Por eso ellos estaban enceguecidos, ellos estaban endurecidos, para que este pacto también pudiera llegar a nosotros.
Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas, no todas, si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Sí? No te jacte contra las ramas, si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Y así es. Como dicen los primeros pasajes, su transgresión, que algunos fueran rotos, es lo que nos abrió las puertas a nosotros. ¿Sí? Algunos de ellos fueron arrancados para que nosotros fuéramos injertados. Pero nunca fue al revés. No hay un nuevo árbol, no hay un nuevo olivo. Claro. Cristo dice, yo soy la raíz, dice allí en Apocalipsis. Él es el que sustenta el olivo. Volviendo a esta idea del reemplazo de vuelta, de que no hay reemplazo porque el árbol es el mismo. El árbol es el mismo. No hay un nuevo árbol, sino que hay un árbol con ramas nuevas, injertadas nuevas. Dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Dice, por su incredulidad fueron desgajadas. Dice que se les dieron oídos para que no oigan, ojos para que no vean. Dice que tienen un velo delante de sus ojos. ¿Por qué hablaba el Señor Jesús en parábolas? Para que no entiendan. ¿Ves? Sí. El propósito ya cuando era que ellos ya no entendieran, porque el Señor Jesús vino a hacer revelación para los gentiles primero, así dijo Simeón, ¿verdad? Primero que era revelación para los gentiles y luego gloria a su pueblo Israel. Tal como hoy, la revelación se nos está dando a los gentiles y futura viene la gloria a su pueblo Israel. Bien, seguimos leyendo, dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, nosotros. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. ¿Qué decía ya con respecto al pacto? Dice, y el que no fuere circuncidado será cortado de mi pueblo. Entonces claramente nos da a entender, que es otro tema que se puede hablar en otro momento, que se puede caer del árbol. Claro. Esta rama injertada se puede volver a caer del árbol. Acá la palabra lo dice. Claro, lo que dice es que si las naturales cayeron por sus transgresiones, que más fácil es nosotros injertados. Bueno, nosotros yo no. Ustedes, los hermanos injertados, que más fácil es caer, ¿no? Así dice la palabra aquí. Dice entonces, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Bien, el 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, si no permanecieren en incredulidad, esto es un detalle de entender también, que no podemos ser fanatizados en que en Israel, por el hecho de ser judío, se va a salvar. Tiene que creer. Claro. Sí o sí tiene que creer. Así como hay gentiles que no van a creer nunca, también van a haber judíos que no van a creer. Eso es algo que tenemos que ser totalmente claros. Hoy en día, ¿mueren o no mueren personas judías? Claro, sí. Y no han creído. Sí, ese es un punto que se acaba charlando así con gente. El tema de que nosotros sabemos que Israel está endurecido. No todo, porque como decía ahí, no todas las ramas cayeron. Una parte. Hay una parte que creyó, que se mantiene. Pero de todos aquellos que no creyeron, a lo largo de la historia, desde esa época hasta ahora, murieron. ¿Y qué pasa con esa gente que no y acá dice que para ser salvo tiene que haber creído. Y si no, no será salvo. Es sencillo, no hay más allá o más acá. Antiguamente, la persona con el sacrificio era salvo, ya estaba. Por ese es el hecho del primer pacto. Sacrificaba, moría y se salvaba. Hoy en día no. Hoy en día tiene que sí o sí acceder a este pacto. Ya se estableció. Cristo muere en la cruz y se establece un nuevo pacto. Una nueva forma del pacto. Aquella ya no sirve más. Aquel que no acepte a Cristo, aunque acepte todos los rituales, aún está en el pasado. Pero ya no es válido. O no lo decía así Jeremías. Ellos invalidaron mi pacto. Claro. Ya no es válido, ya no sirve. Entonces,
Dice, y aún ellos, o sea, esto lo asevera, dice con claridad, ¿no es cierto? Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios es para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, Volvemos a lo mismo. hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará la impiedad de Jacob, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Acá vamos a ver un detalle. Dice que vino el endurecimiento en parte. Y acá es donde vamos a tener que pensar muy bien nuestras respuestas. Nosotros estamos seguros de que no todas las ramas fueron quebradas. Así lo dice acá. Sí, lo estuvimos leyendo. Ahora, si la raíz es Cristo, que proporciona la savia al árbol, ¿estas ramas pueden estar sin Cristo? Y por lógica no. Es imposible. Es imposible. No hay manera de que la rama esté sin Cristo. ¿Cuál es la rama quebrada? La que no aceptó a Cristo. Cuando el Señor Jesús vino a establecer este nuevo pacto, ¿cuáles fueron las ramas que se quebraron? No fueron esas 3.000 que se bautizaron en el día de Pentecostés. No fueron esas 8.000 que se bautizaron unos días después. No fueron esas 4.000 por otro lado, 5.000 por acá. No fueron esas las ramas que se quebraron. Esas ramas se mantuvieron firmes, porque se sustentan en la raíz que da la savia, que es Cristo. Entonces las ramas que son quebradas son aquellas que no aceptaron a Cristo. Los fariseos, los saduceos, Exactamente. Esas sectas, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Entonces cuando nosotros hoy queremos hablar de dónde están, tenemos que ir a que aquel que dice estar con Cristo, en este caso, que dice pertenecer a este árbol, tiene que tener cosas básicas. Los mandamientos, ¿sí?, y la ley, y la fe de Jesús. Las dos cosas. Hay un verso, ¿no?, que dice eso. Apocalipsis, vamos a leer, Apocalipsis 12. ¿Tenés la versión como que está bien escrita? No sé. Me parece que es la antigua, esa no es la 1960 la que tenés vos. 62. A ver, Apocalipsis 12. Dice, entonces el dragón se llenó de ira, 12:17, contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, lo que fue quedando de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Dos cosas son necesarias para estar dentro de este pacto: la ley, los mandamientos, y Jesús. Si yo quiero decir que soy una de esas ramas, tengo que tener estas dos cosas. Vamos a empezar a separar. En el mundo hay facciones religiosas que tienen a Cristo, ¿verdad? Claro, los Ellos evangélicos hablan dicen. de Cristo, Sí. del amor de Cristo, el sacrificio de Cristo, reconocen a los apóstoles, reconocen absolutamente todo de Cristo, reconocen su gloria, reconocen su potestad, que está al lado del Padre, que murió, que resucitó, todo. ¿Pero qué le falta? Los mandamientos. Los mandamientos. Que los mandamientos no son solo esos 10 mandamientos, sino muchos otros, ¿no es cierto? Las fiestas, las viandas, el matrimonio, ¿no es cierto? La moralidad. La moralidad, cómo tratar a tu empleado, ¿no es cierto? Todas las leyes que se encuentran ahí. Esos son los mandamientos. Y por otro lado tenemos una gran facción que se encuentra dentro del judaísmo ortodoxo, de otro judaísmo, ¿no es cierto? Sefardíes, Askenazis, un montón de ramas que hay entre ellos mismos, que tienen todos los mandamientos, pero ¿qué les falta? Jesús. El testimonio de Jesús. Tienen que tener los dos. Después, estos últimos años, han aparecido otros que dicen tener el testimonio de Jesús y los mandamientos,
pero viven en lo ritual. ¿Sí? Quieren seguir usando mantos, quieren seguir, ¿no es cierto?, haciendo todos los ritos judaicos, que no son bíblicos, son judaicos, que inventaron ellos, son parte de su religión, ¿no es cierto?, son parte de sus costumbres, pero no tienen nada que ver con Dios. ¿Sí? Y que aceptan las leyes a medias, por ejemplo, guardan las fiestas de la manera que ellos quieren, guardan el sábado de la manera que ellos quieren, ¿sí? Y ya no tienen al Jesús universal, sino que tienen un Jesús hebreo. ¿Y cómo sería eso? Y claro, porque no aceptan a Jesús hablado en todos los idiomas, por ejemplo, tiene que ser hablado en hebreo. Ah, ya sé quiénes son esos que si no decís llegó yo, no sé cómo, te miran mal. La rama mesiánica que ha nacido, que son gente que ha nacido estos últimos años, que gracias a internet han nacido no más que otra cosa. ¿Sí? Por la mayoría son salidos de otras iglesias y que tienen esos pensamientos, pero tampoco están abarcando, por ejemplo, las fiestas, no guardan todas las fiestas de la manera que tiene que ser. No creen en muchas posiciones de la doctrina de la iglesia. De la doctrina, no de la iglesia israelita, de la iglesia que el Señor Jesús dejó. Porque la iglesia del Señor Jesús se reconoce a través del mundo por lo que hace. Por eso reconocemos el pacto. En Perú se llama de una forma, en Ecuador se llama de otra forma, en Eslovaquia se debe llamar de otra forma, en Ucrania se llama de otra forma. ¿Pero por qué reconocemos? Porque el pacto es el mismo. Ah, ya no importa el título. El título es algo secundario, que puede estar más acertado, ser más lindo, menos lindo, ¿sí? Pero... De hecho hay algunos lugares que han querido usar nuestro nombre, pero por cuestiones legales no se ha podido. No se ha podido. No es cuestión de que no estén de acuerdo con nuestro título. Sí. Es que a veces se puede y a veces no, ¿viste? Son cosas del mundo. En Chile ha sido al revés, ¿no es cierto? Hay unas iglesias que se llaman distinto a nosotros, pero hacemos lo mismo. Bueno, pero ¿a qué voy con esto? Que el pacto fue desparramado hacia el mundo, pero tiene parámetros. Si uno quiere estar dentro del pacto, tiene que aceptar esos parámetros. Si uno quiere ser parte del pueblo de Dios, tiene que aceptar esos parámetros. El pueblo de Dios, Israel, ¿sí? Israel, tiene que aceptar a Cristo. No queda otra. No puede permanecer en incredulidad. Así dice la Escritura. Es cierto, el pacto fue hecho con ellos. El pacto fue hecho para ellos. ¿Sí? Pero ellos también tienen que aceptarlo. No es simplemente decir, bueno, el pacto es nuestro y lo vamos a hacer como nosotros queremos. No. Es como el Señor Jesús quiere que sea hecho ese pacto. ¿Se va entendiendo? Se entendió. De hecho, espero que se haya entendido bien. Me parece que redondeamos bien el tema porque estuvimos hablando del antiguo pacto, del nuevo pacto, lo que tiene que hacer una persona para pertenecer y cómo está el pueblo de Israel, el pueblo judío, al día de hoy en posición con este pacto. Hablamos de que tienen que hacerlo como antes. Ahora que lo pienso es como antes, porque antes decía el natural y el extranjero tienen que guardarlo a la misma ley, una misma ley. Y al día de hoy es lo mismo. Los gentiles y los judíos tienen que guardar una misma doctrina para poder pertenecer. No podemos pensar que bueno, estos tienen una doctrina distinta, pero se salvan por su sangre o por sangre. No. Ya no se trata. Por eso el apóstol dice que la circuncisión nada es. Claro. Nada es. Puede estar circuncidado, pero eso no significa nada. Porque como veníamos viendo, desde un principio Dios, lo leímos ahí en Deuteronomio 10, viene apuntando al corazón, a la transformación de la persona. ¿Por qué viene apuntando al corazón? Porque necesita que el mal salga de a donde mora. Claro. El mal no mora acá afuera. A veces se demuestra, pero el mal mora adentro. Dices, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Claro, uno por fuera por ahí se puede ver muy santo, se puede vestir muy bien. De primera. Puede tratar a todos muy amablemente, pero si vos pensás mal de tu prójimo, es lo mismo. Ahí está. Estás en el mismo error. Exactamente. Entonces el pacto, para que vamos a redondearlo ya, el pacto entonces viene a esto. Hoy todos podemos llegar al pacto de Dios. El pacto de Dios fue hecho con un solo pueblo, vamos por partes. El pacto fue hecho para un solo pueblo, que es el pueblo de Israel. El resto lo agarramos por gracia, por misericordia. Por eso llegamos a participar del pacto. Pero no fue hecho por nosotros ni para nosotros. ¿Sí? Para nosotros llegó por misericordia. Porque Dios, ¿no es cierto?, en su gran misericordia, cuando idea el plan de salvación en su propósito, sabía que el mundo iba a crecer, sabía que iba a haber muchísima gente, muchísimas almas, y que merecían una oportunidad de salvación. Por eso, hoy en día para nosotros es elección. ¿Sí?
Así como en la antigüedad estaba la elección, hoy también es la elección. Pero lo más lindo es que esta elección viene con un plus, que ya se pagó todo por nosotros. Tenemos que aceptarlo nosotros, ¿no? Nada más, absolutamente nada más. Y aceptarlo, ¿no es cierto?, con las condiciones que el Señor pide. Bueno, nos quedó donde están, pero lo dejaremos para otra ocasión. Con la segunda parte. Que bueno, este programa, si Dios quiere, va a seguir por tiempo. No tengo intenciones de que se termine por ahora, así que quizás en otra oportunidad podemos seguir hablando de esto. Voy a agradecerle al hermano por haberme ayudado a hacer este programa. De hecho, lo tuvimos que hacer así sobre la marcha porque yo, por cosas mías, no le avisé con tiempo y lo tuvimos que hacer en 2 días nomás, pero salió lindo, gracias a Dios salió lindo. Y bueno, gracias por eso, que me disculpe por apurarlo. Y bueno, también gracias a la audiencia que estuvo del otro lado. Creo que hay mensajes. Bueno, hermano Roberto Molina saluda desde 25 de mayo. Y bueno, y creo que hay otros mensajes más, pero si me pongo a... ¿Y por qué puso eso? ¿Por qué? Es de ayer. Ni te vi entrar. Bueno, están los hermanos, acá me acabo de dar cuenta que están todos los hermanos del programa siguiente esperando, así que voy a finalizar ya, agradeciéndoles a todos los que estuvieron del otro lado y también todos los que estén viendo el video por YouTube, que ojalá que haya sido claro el programa y les sirva para reflexionar en distintas cosas. Uli.